Buenos días, hermanos y hermanas. Soy el pastor Rubén Moreno de Valley Bible Church en Vista del departamento hispano. Espero que estén bien todos y hay que seguir guardando las reglas que dicen de guardar la distancia de todos los demás y continuar en oración unos por los otros para que el Señor nos siga cuidando y siga protegiendo y vamos a continuar con dando los sermones así por YouTube y quisiera que agarraran sus Biblias. Hoy vamos a tocar un tema de un versículo muy conocido en el Antiguo Testamento. Quisiera que fueran a Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Y estos versículos son unos versículos muy famosos que mucha gente los conoce de memoria. Y para los que no, son versículos muy importantes que es la palabra de Dios que nos habla a ti y a mí. Y voy a leerlo, Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. La palabra del Señor dice así: Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre Santo, le pido su correcta interpretación de su palabra, Señor. Le pido su función del Espíritu Santo, que me dé palabra y que podamos recibir el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros hoy en este día. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje que acabamos de leer nos habla de una verdad muy importante. Nos habla de que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en Jehová con todo nuestro corazón. Es muy importante que agárrenos este versículo y no nomás lo escúchenos, porque la palabra de Dios, especialmente el libro de Proverbios, se conoce por un libro de sabiduría, porque hay mucha sabiduría en cada capítulo de este libro de Proverbios, y esa sabiduría que Dios proveyó para ti y para mí. Usó al rey Salomón para que lo escribiera, pero es escritura y es la palabra de Dios dada para ti y para mí. Y aquí vemos en este versículo la importancia que tiene la palabra de Dios en este versículo para ti y para mí. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es algo muy importante y muy esencial que debemos de hacer al diario, no nomás cuando estamos teniendo problemas. Quiero que vamos a ver tres cosas en las cuales no debemos de apoyarnos, no debemos de confiar en ellas. Tres cosas que son muy comunes en nosotros los humanos. Quisiera el punto número uno, que no debemos de confiar en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia. Muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos, o sea, en el yo, porque hemos logrado muchas cosas en esta vida, hemos alcanzado grandes metas y hemos aplicado la inteligencia que hemos adquirido durante los años, y ese es un grave peligro de confiar en nosotros mismos. Parece que tenemos todo calculado a todo tiempo, y muchas de las veces pensamos que de tan inteligentes que somos, que en realidad no lo somos porque no sabemos todas las cosas, pero muchas de las veces pensamos que somos bien inteligentes y tenemos todo planeado, todo programado, todo calculado, y dejamos que esa inteligencia se sube y nos llene nuestro ego y nos creamos más de lo que debemos de creer, creando un alto concepto de nosotros mismos que no debemos de tener. Muchas de las veces hacemos eso por las grandes metas que hemos alcanzado.
y dejamos que esa prudencia, esa inteligencia nos exalte y nos llene de orgullo. El confiar en nosotros mismos es de que somos unas personas muy orgullosas y estamos confiando en nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado en eso de confiar en nosotros, que porque en confiar en nosotros es decir que estamos llenos de orgullo y hay graves consecuencias cuando hacemos eso. La palabra de Dios está claro, especialmente aquí el libro de Proverbios se conoce como un libro de sabiduría. Hay mucha sabiduría que nosotros podemos agarrar, aplicar y a la misma vez hay sabiduría, hay advertencias y como hay advertencias también dicta sentencias cuando no agarramos esta sabiduría que está aquí escrita para ti y para mí. Quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, versículo 18, habla sobre el orgullo. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, estamos creyéndonos más de lo que deberíamos de creer. Estamos confiando en el orgullo. Y aquí en Proverbios 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces aquí nos está dando una exhortación, una advertencia, y hasta está dictando sentencia contra nosotros cuando nos llenamos de soberbia, cuando nos llenamos de altivez, de orgullo. Está diciendo la palabra de Dios que cuando estamos actuando en nosotros mismos va a haber un quebrantamiento en nuestra vida y después va a decir que va a haber una caída. Porque antes de la caída y antes del quebrantamiento, a lo que dice aquí la palabra de Dios, es la soberbia, es el orgullo y es la altivez. Cuando nosotros nos confiamos en nosotros mismos pensando que tenemos todo bajo control, todo calculado, que pensamos que no necesitamos de Dios, estamos totalmente equivocados. A Dios no le gustan las personas soberbias, no le gustan las personas orgullosas que dependen de sí mismas y no dependen de Dios. La palabra de Dios está muy claro que debemos de poner nuestra confianza en Jehová, no en nosotros mismos. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, agárrate porque va a venir el quebrantamiento, va a venir la caída. No dice qué tan grande va a ser la caída, pero de que va a haber caída, va a haber caída. Tenemos que ser sabios y si estamos actuando en una forma orgullosa, una forma de que pensamos que tenemos todo bajo control o que estamos siguiendo todo lo que debemos de seguir y no nos va a pasar nada, estamos totalmente equivocados cuando estamos dejando a Dios y poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. Es muy importante que agarremos lo que está escrito. La palabra de Dios fue escrita para nuestras advertencias, fue escrita para corregirnos, para enseñarnos, para guiarnos y para que agarremos esta palabra de Dios y a la misma vez apréndanos de lo que dice para que no pasen las graves consecuencias. Un quebrantamiento y una caída es demasiado dolorosa, especialmente cuando no tenemos nada de qué agarrarnos. Imagínense cuando nos caemos y no estamos confiando en Dios, ¿quién nos va a levantar? Cuando nos caemos o cuando estamos siendo quebrantados y no confiamos en Dios que nos va a ayudar, ¿cómo vamos a pasar ese dolor? Por eso es muy importante que pónganos nuestra confianza en el Señor. El punto número 2 que quiero llevar, antes del punto número 2, quiero hablar un poquito más sobre el orgullo. El orgullo es en contra de Dios. El orgullo fue el causante de la caída de Satanás. Dice que se llenó de orgullo y que cayó. No nomás cayó,
fue arrojado del cielo. En Ezequiel 28:16 dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces ese fue el error que cometió Satanás. Se llenó de orgullo. Se creyó mucho a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría. Muchas veces los logros en la vida las cosas que hemos logrado van a permitir que nos llenemos de orgullo, y como leímos en Proverbios, ese orgullo no nos va a dejar nada bueno. Muchas de las veces sentimos, oh sí, yo soy una persona bien inteligente, soy una persona orgullosa. Agárrate, porque no va a dejar nada bueno. Si nuestro Señor Jesucristo, cuando vino en la tierra, no anduvo presumido con mucho dinero, en carrozas ni nada, entró a Jerusalén montado en un pollino de asna, humildemente. ¿Quién somos nosotros para creernos más de lo que debemos de creernos y de tener un más alto concepto de nosotros mismos? Hay que agarrar y hay que aprender de las escrituras y aprender de lo que nos dice, que no confiemos en nosotros mismos. Nosotros mismos somos pecadores, fallamos, y cuando ponemos nuestra confianza en algo que es imperfecto como nosotros mismos, estamos preparándonos para una caída. El punto número 2. Otra cosa que al ser humano, a los hombres, les gusta poner su confianza son en las riquezas, en cosas materiales. Muchas personas piensan que porque tienen bastante dinero en el banco o suficiente, o tienen un grande 401k, o tienen terrenos, tienen muchas cosas, piensan que está todo bien. No voy a negarlo que el dinero te ayuda hasta un cierto punto. Sí, el dinero te ayuda a vivir mejor. No estoy en contra del dinero. El dinero es una bendición de Dios. Pero cuando ponemos nuestra confianza en cosas materiales, en el dinero, en realidad no nos puede ayudar en lo que realmente se necesita. Quisiera que fuéramos a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor, dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría se refiere a la sabiduría de Dios. Dice que el dinero es un escudo, la ciencia es un escudo, pero la sabiduría excede porque da vida a sus poseedores. Tenemos ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en el dinero? ¿Vamos a confiar en nuestra cuenta de banco? Porque eso nos puede ayudar hasta un cierto punto. Pero cuando nos ponemos nuestra confianza, que hacemos un lado a Dios y dependemos de las cosas materiales que hemos acumulado, la palabra de Dios dicta también sentencia contra eso. Y eso está en Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 28. Proverbios 11, versículo 28. Dice: mas el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Aquí está clarito. Lo voy a leer otra vez. El que confía en sus riquezas caerá. Cuando ponemos nuestras riquezas como nuestra confianza, como que pensamos que todo va a estar bien porque tenemos dinero en el banco, tenemos acumulados muchos bienes, la palabra de Dios dice que vamos a caer.
No es que a ver si es una cuestión de tiempo que vamos a caer porque estamos haciendo un lado a Dios y estamos confiando en las cosas materiales, en las cosas riquezas. Y eso lo vemos ahorita. Muchas personas están confiadas en su dinero. Piensan que porque tienen dinero están escondidos y están guardados y tienen todo bajo control. En realidad no tienen nada bajo control. Ahorita como están las cosas, ¿cómo están? Pueden tener todo el dinero, pero pueden estar conviviendo con temor, viviendo qué tal sin infecto, con un cuidado extremo. Y la palabra de Dios nos advierte de que no tengamos nuestra confianza en las riquezas. Hay otro en primera de Timoteo, también habla sobre lo mismo, sobre las riquezas. Voy a leerlo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Otra vez está hablando de no ser altivos, está hablando del orgullo, porque el dinero tiene una manera de hacer las personas que se crean mucho, que agarren un concepto más del que deberían de tener. Voy a leer otra vez. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Clarito nos dice que no pongan nuestra esperanza en las riquezas, en el dinero, en las cosas materiales, porque dice la palabra de Dios que son inciertas. Hay otro proverbio que dice que no pongan los ojos en las riquezas porque les saldrán alas y volarán y ya no las veremos jamás. El dinero es algo temporal, así como lo recibimos, así a la misma instante en un mal negocio lo podemos perder. Podemos tener mucho en un abrir y cerrar de ojos, se acabó y se fue. El dinero es incierto, no está seguro. Y cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza, hay advertencias de eso. Dice la palabra, lo que acabamos de decir, que debemos de poner nuestra confianza en el Dios vivo, en cual da abundancia a todos para que lo disfrutemos. Voy a decir, huélelo otra vez. Sino que pongan nuestra confianza en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No nomás nos da las cosas en abundancia, sino también nos las da para que las disfrutemos. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos da ese don, esa habilidad de poder disfrutar esas bendiciones que nos da. En el libro de Eclesiastés, también capítulo 5, versículo 18 y el principio de 6 dice que el poder disfrutar del fruto de nuestra labor es un don de Dios, que Dios nos da la habilidad de poder disfrutar del fruto de nuestra labor. Y también dice que hay otros que Dios les da la habilidad de acumular riquezas, bienes y honra, pero no les da la habilidad de que puedan disfrutarlo de ellos, sino que otros los disfrutarán. Así es que las riquezas no es nada incierto, ahorita las tenemos, aquí nomás vamos de pasada y aquí se van a quedar. No es algo que nos podemos llevar con nosotros, son inciertas y por eso nos advierte la palabra de Dios de no poner nuestra confianza en las riquezas, sino solamente en Dios. Punto número 3. La tercera cosa en que al hombre le gusta poner su confianza. Nosotros como seres humanos, y en esto muchos fallamos y muchos hemos fallado en esta área, que confiamos en el hombre. Ponemos nuestra confianza en el hombre, ponemos nuestra confianza en nuestros managers, en nuestros patrones, en otras personas, ponemos nuestra confianza en los doctores, nos enfermamos, el doctor te da una pastilla y estamos confiando que esa pastilla nos va a sanar, estamos confiando, oh, el doctor me salvó y estamos confiando en el hombre.
Cuando la palabra de Dios advierte de que no pongan nuestra confianza en el hombre. No estoy en contra de que vayamos al hospital y que pongan nuestra confianza en que vayamos y que digan que este doctor me va a curar, pero nuestra confianza debe de estar en Dios, no en el hombre. También la palabra habla de esto. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6 habla sobre poner nuestra confianza en el hombre y no es algo agradable. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Voy a leerlo. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. No lo estoy inventando yo. Aquí es palabra de Dios que dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone a carne como su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. No lo digo yo, la palabra de Dios. Dios mismo dice que cuando ponemos nuestra confianza en el hombre y no en Dios, dice la palabra de Dios que somos malditos. Es una maldición confiar en el hombre, porque el hombre es simplemente un hombre. El hombre no tiene control de vida, no tiene control. A lo mejor nos da una pastilla y nos mejoramos y nos da instrucciones. Los doctores se llaman practitioners de medicina. Están practicando la medicina, están practicando con nosotros. Entonces a uno le sirve la medicina o no, te dan una medicina y te dicen: si no te sirve, ven para atrás y te doy otra cosa. Si no te sirve, si empiezas a tener síntomas que no son agradables, ven y te cambio la dosis. Entonces están practicando con nosotros cuando vamos, y no debemos de poner nuestra confianza en ellos, sino en Jehová, sino en Dios Todopoderoso, y verlo como que son un instrumento que Dios ha puesto para que nos sane. No poner nuestra confianza. ¿Y cuántas veces hemos fallado en eso? Que vamos al doctor y ay, el doctor me sanó, me salvó la vida, ay, el doctor me hizo esto, ay, estaba bien malo y me dio esa medicina, quiero volver a ir con ese mismo doctor, porque cuando me enfermo, ese doctor sí me sana, sí me da la medicina que necesito. Y cuando no nos da la medicina que no nos podemos sanar, ahí estamos aclamando a Dios: Señor, sáname, sáname, que ni la medicina me puede salvar. Por eso es una grave importancia de poner nuestra confianza en el Señor, no en el hombre. Por eso dice Proverbios 3, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Que nuestra confianza debe de estar siempre en Dios, porque cuando está en otra cosa, cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, corremos el peligro de caer y ser quebrantados. Cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas, tenemos el peligro de caer, porque las riquezas son inciertas y en realidad no nos pueden ayudar en las cosas reales que realmente se necesitan. Como por ejemplo, las riquezas no nos pueden ayudar contra este coronavirus. Puedes tener millones y millones y millones, y si te enfermas no hay ni medicina para sanarte. Cuando ponemos nuestra confianza en los doctores también no tienen medicamento que te pueden dar para esta medicina. Y además, cuando ponemos nuestra confianza en el doctor, dice la palabra de Dios, Dios mismo dice que somos malditos. Dice el versículo 6: seremos como retama en el desierto, y que no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedades, en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Hay un grave riesgo de poner nuestra confianza en el hombre. El hombre es hombre y siempre va a ser un hombre. No tiene poder para vida, no tiene poder para nada, simplemente es un hombre. ¿Y cuántas veces hemos fallado que hemos puesto nuestra confianza en nuestros patrones, en nuestros managers, en doctores, en todo? Muchas de las veces nomás nos dicen lo que queremos oír para hacernos sentir bien. El hombre es pecador. Todos tenemos fallas, todos fallamos. El único perfecto era Cristo Jesús. Por eso dice que no pongan nuestra confianza en el hombre, porque el hombre falla. El hombre somos carne y hueso. Como dice, cuando ponemos nuestra confianza en carne, vamos a fallar
y hasta el Señor nos va a castigar, dice que vamos a ser malditos. Nadie quiere ser malditos, todos a lo contrario, todos queremos ser bien bendecidos por Dios. Hay que poner a Jehová como nuestra confianza, con todo nuestro corazón. Dice que en todos nuestros caminos hay que reconocerlo y Él enderecerá nuestra vereda. Cuando confiamos en el Señor, vamos a decir, ok, Señor, yo confío en ti. Y el Señor, voy a tomar, ok, vamos a pedirle dirección al Señor. Señor, ¿qué decisión voy a tomar? Quiero tomarte en cuenta, yo confío en ti. Guíame en el camino que debo de tomar. En el Antiguo Testamento dice que reconócelo en todos tus caminos. Jesús en el Evangelio de San Juan dice que yo soy, en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 6, dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino que debemos estar siguiendo es Cristo Jesús, que es el camino, es la vida y es la verdad. Ahorita todos estamos en nuestras casas, la mayoría estamos guardando distancia porque queremos preservar nuestra vida. Ok, no quiero salir, quiero cuidarme porque no me quiero infectar, porque hay peligro sobre esa peste. Pero en realidad Jesús es la vida y tenemos que estarlo siguiendo a Él porque Él es el que tiene la vida. Leímos en el Eclesiastés 7:12 que la sabiduría da vida a sus poseedores. Jesús en 1 Corintios 1:24 dice la palabra de Dios que Jesús es el poder de Dios y sabiduría de Dios, el que posee la vida, el que da la vida. Y cuando estamos siguiendo a Jesús, Él promete cuidarnos, Él promete enderezar nuestros caminos porque vamos siguiéndolo a Él, que es el camino, la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por Él, que es Jehová, nuestro Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un solo Dios. Es el que nuestra confianza que debemos de tener en Él. Y cuando hacemos eso y ponemos nuestra confianza en Jehová, en Cristo Jesús, que vamos siguiendo a Cristo, da esta ilustración tan bonita aquí en Jeremías capítulo 17. Voy a continuar leyendo Jeremías capítulo 17 versículo 7 y 8. Miren lo que dice Jehová: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ya miramos todo lo que pasa cuando confiamos en nosotros, las riquezas y el hombre. Lleva a la destrucción, a la caída y a la ruina. Pero cuando confiamos en Jehová, cuando estamos siguiendo el camino, la vida y la verdad que es Cristo Jesús, mire por dónde nos lleva. Mira, dice, bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echó sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, y no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando ponemos a Jehová, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo en un solo Dios, cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor, nos da esta ilustración tan hermosa del árbol que está plantado a los ríos, que aunque venga el desierto, aunque vengan las tormentas, aunque vengan las sequedades, ese árbol está plantado junto al río y echó sus raíces y se está alimentando de ese río. Y aunque venga el calor, aunque esté viviendo en el desierto, siempre va a estar dando frutos, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Es una promesa. Cuando confiamos en el Señor nos protege, provee para nosotros. No importa qué tormenta, qué desierto estemos pasando, el Señor nos cuida y nos protege.
Salmos 31, versículo 15 dice que nuestros tiempos están en la mano de Jehová. Tu tiempo y mi tiempo están en la mano de Dios. Y Él nos va a librar del enemigo y del el que nos está persiguiendo. En este caso es esa coronavirus que es nuestro enemigo, que está atacando al ser humano, que está atacando los cuerpos, que está persiguiendo, que es algo invisible. Pero para lo invisible tenemos al Señor, que no lo podemos ver, pero confiamos en Él, que es más grande que cualquier cosa, que promete cuidarnos, promete que vamos a ser como ese árbol que está plantado a las corrientes del agua, que de allí se está manteniendo, y esa agua representa el fluyo del Espíritu Santo, que estamos bien agarrados del Señor, conectados, y no vamos a padecer desierto porque el Señor nos sostiene. Quiero que te lleves hoy en este día que nuestra confianza siempre debe de estar en Jehová, en el Señor, en Cristo Jesús. Que debemos de confiar en Él con todo nuestro corazón. Y el Señor promete cuidarnos y protegernos. Es todo lo que tengo por ahora, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de edificación y que agárrenos estas advertencias. Y si estábamos confiando en nuestros bienes, en nuestras cosas que hemos acumulado, no confiar en ellos, sino simplemente confiar en el Señor, porque Él es el que tiene el poder de la vida. Él es el que promete cuidarnos y protegernos. Él es nuestro escudo en tiempos de dificultades. Y vamos a cerrar en oración. Padre Santo, le doy gracias, Señor, por su palabra, por sus promesas, porque su palabra dice que confiemos en usted y usted nos va a cuidar, nos va a proteger, que usted nos va a proveer todas las cosas en abundancia para que disfrútenos de ellas, que usted nos va a tener como ese árbol que está plantado a las corrientes del agua, que da su fruto a todo tiempo y que no se fatiga en tiempo de calor, Señor. Le pido, Señor, que si alguien está dudando en usted, que quite esa duda, Señor, y que pueda acercarse a usted confiadamente y poner toda su confianza en usted, Señor. Que todos nosotros confiemos en usted de todo corazón, que usted es nuestro protector, nuestro doctor, nuestro proveedor, Padre. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.